el tema de competitividad de las empresas, ¿no? Y como el Perú ha estado creciendo enormemente y está teniendo intercambio comercial con muchas empresas a nivel mundial, evidentemente aquellos colaboradores que dominen un segundo idioma tendrán primera prioridad para obtener accesos a promociones, ascensos, capacitaciones importantes también en el extranjero, entre otras posibilidades. Y también debemos tomar en cuenta que a nivel universitario, reconociendo la importancia de tener un segundo idioma, ya están exigiendo pues evidentemente un segundo idioma para poder egresar, ¿no?, a nivel pregrado, y otro idioma más a nivel de maestrías. Entonces, si tomamos eso en cuenta, y hoy en día, a diferencia de algunos años atrás, definitivamente tener una maestría se está volviendo cada vez más imprescindible, tiene que ser acompañado por un segundo idioma. Por lo tanto, ya es una necesidad claramente establecida de que hay que dominar. Es un requisito, definitivamente, para poder postular, ser mejor considerado como un candidato que pueda atribuir valor a la empresa, ¿no? Una empresa o una institución, sea lucrativa o no lucrativa, y por supuesto también para tener mejores posibilidades de triunfar en el ámbito académico. La mayoría de las publicaciones innovadoras que representan grandes avances en los diferentes campos, estudios, etcétera, son en inglés, ¿no? Más del 53% de los contenidos en el Internet todavía están en inglés. Entonces, definitivamente aquel que lo domine se pone en una posición muy ventajosa en diferentes aspectos. Así es. Bien, ¿cómo podemos reforzar en casa el curso de inglés? A ver, lo importante es cuando uno asume o toma la decisión de aprender un segundo idioma, tiene que haber un compromiso. Aprender inglés es algo que toma tiempo. Es un proceso relativamente largo, complejo, muy exigente, pero obviamente que brinda sus frutos y apremia a aquel que logre dominar el idioma. Por lo tanto, hay una combinación de factores. Aprenderlo bien, de repente, si aquellos que prefieren una modalidad presencial, en una institución seria, donde tenga un programa bien desarrollada, alineado con estándares internacionales, que hoy en día es mucho más imprescindible. La Universidad de Cambridge, por ejemplo, en el caso de Euridiomas, nuestro programa está integrado al marco común europeo, ¿no?, que son estándares que indican, ¿no?, qué es lo que debo yo poder hacer con el idioma cuando termino diferentes niveles del programa de estudio. Eso es fundamental, porque acá se trata de resultados. Entonces, cuando yo dedico 300 horas de estudio, ¿qué puedo hacer con el idioma cuando termine las 300 horas? Entonces, Euridioma particularmente asume esa responsabilidad de manera muy importante. Nosotros hemos alineado todos nuestros programas desde niños hasta adultos con exámenes y estándares internacionales. Entonces, como mencioné, el marco común europeo, en el programa de niños, los alumnos tienen la oportunidad de tomar el examen de la Universidad de Cambridge, que corresponde a su nivel de suficiencia, sin costo adicional. O sea, el alumno termina y como un premio a su dedicación al programa de estudio, a querer aprender bien el inglés, le damos la oportunidad de tomar el examen sin costo y tampoco tiene que pagar por la certificación. Le damos la certificación también sin costo adicional. Y lo mismo ocurre en el programa de adultos. En el programa de adultos nuevo, es más, hemos renovado nuestro programa, hemos innovado, introduciendo innovaciones importantes porque el mercado cada vez es más cambiante, las exigencias del mundo entero son más altos cada vez más. Euridiomas ha renovado su programa de niños, de jóvenes, para adolescentes y por supuesto para adultos, y en el programa de adultos también, jóvenes y adultos, el alumno tiene la posibilidad también de tomar exámenes internacionales sin costo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un aval de lo que se ha logrado. Yo me he dedicado 2 años. ¿Qué puedo hacer al finalizar esos 2 años? ¿Y qué sustenta mis logros y digamos, todo lo que he aprendido? Y esa documentación lo puedo presentar a la universidad, lo puedo presentar a una empresa, para diferentes propósitos. Entonces, para nosotros es fundamental que eso ocurra. Ese por un lado. Y por el otro lado también, hoy en día, el aprendizaje moderno exige que el alumno también, explorando, aprovechando la tecnología, pueda ir aprendiendo también por su propia cuenta, complementando lo que puede aprender en el aula. Entonces, explorando el Internet, teniendo acceso a plataformas de aprendizaje, puede reforzar a su manera, personalizando esa experiencia de aprendizaje, escogiendo los contenidos
los ejercicios, las prácticas que más se adecúen a sus necesidades. Entonces todo se junta. Ajá. Lo que hacemos en el aula, con profesores de nivel, con programa digamos, alineado con estándares internacionales, y lo que es el internet. Ahí estamos ¿no? viendo algunas películas, videos. El tema de la música y ver películas dobladas. Sí, a ver. ¿Ayudan? Es mejor escuchar la película en el idioma original, ¿no? En este caso el eso inglés. Definitivamente, ¿no? claro. Si es, por ejemplo, el tema de la comprensión auditiva, una de las cosas más difíciles es lograr que el oído se acostumbre al idioma hablado, digamos, por nativos hablantes. Entonces, lo más que uno puede escuchar, y la música ya está comprobada a través de diferentes estudios internacionales, la música ayuda mucho a la gente, ¿no? Se van acostumbrando a la entonación, al énfasis donde se pone, digamos, la pronunciación, ¿no? Los consonantes, los vocales, claro. Etcétera. Entonces, mientras más uno va escuchando diversas canciones, músicas, video, películas, propagandas, todo eso ayuda a que el oído se vaya acostumbrando a lo que es el idioma hablado por nativos hablantes. ¿Por qué? Porque también es importante que el alumno, cuando ya finalmente termine sus estudios, pueda viajar al país donde se habla inglés como primer idioma, por ejemplo, y que no tenga dificultades para interactuar con aquellos que lo usan como primer idioma. Muchas veces vemos en algún, digamos, alguien viaja y dice, ya viajé, estudié 3 años, pero no puedo comunicarme. Y eso en realidad debemos evitarlo a toda costa. En el idioma, evidentemente, nosotros tratamos de acostumbrar al alumno a que pueda escuchar y entender, en que lo entienda y que lo piense de manera natural, ¿no? Y también las diferentes variedades de inglés: inglés internacional, inglés americano e inglés británico. O sea, las 3 variedades principales nosotros vamos introduciendo a través de nuestro programa para que el oído se vaya acostumbrando. Y en casa puede escuchar una conversación hablada en inglés americano y escuchar la misma conversación hablada en inglés británico. Claro, porque el tema del acento, ¿no? Así como ocurre acá en diferentes zonas del Perú, ¿no? Correcto. El tema del acento, o sea, el idioma es el mismo, pero el acento es distinto. Correcto. Entonces, mientras más interactuamos, mientras más escuchamos, mejor preparados estamos nosotros para poder, cuando llegue el momento, porque ese es el propósito de todo programa de estudio, preparar a la persona para el mundo real. Si no, ¿para qué sirve? Si yo aprendo un idioma, para que yo pueda comunicarme con la gente que lo usa como primer idioma. Entonces, que yo pueda viajar a cualquier parte del mundo, y no necesariamente tiene que ser un país donde el inglés se hable como primer idioma. Puede ser Alemania, puede ser Francia, donde de repente yo no puedo hablar el idioma francés o el alemán, y la segunda alternativa inmediata va a ser inglés. Entonces, evidentemente, eso me va a ayudar mucho para poder interactuar con otros de cualquier país del mundo. Así es, amigos, no dejen de enviar sus preguntas al Facebook, que Leonardo va a solucionar sus dudas. Leonardo, cuéntanos, ¿qué ventajas existen, ¿no? en las personas que ya dominan más de un idioma? Definitivamente hay estudios que demuestran que aquellos que son bilingües, y hay varias definiciones de la palabra bilingüe, pero aquellos que pueden manejar con cierto dominio, con cierta facilidad, fluidez, más de un idioma, tienen ciertas ventajas en el ámbito cognitivo, el procesamiento mental de lo que es la información y cómo puede manejar situaciones de la vida real. Eso está comprobado. Entonces, definitivamente es ventajoso que uno pueda aprender un segundo idioma, y más aún desde una temprana edad, ¿no? Un niño, por ejemplo, tiene ciertas facilidades para aprender. ¿Por qué? Atentos, papi. Sí, no, tiene lo más temprano que pueda empezar un niño, mejor. ¿Por qué? Porque es fundamental que cuando uno aprenda algo por primera vez, que esa experiencia sea gratificante. El niño no lo está estudiando, no lo va a estudiar porque es una necesidad, porque lo necesita para el trabajo, porque le exigen en la universidad. Lo va a aprender de una forma más natural. Y si la experiencia es gratificante, y para eso también tiene que adecuarse una metodología apropiada, entonces va a llevarse una primera impresión positiva, la cual le va a permitir verlo de una manera alegre, feliz, y lo va a poder incorporar como una parte de su experiencia vivencial de manera positiva. Como algo cotidiano, ¿no? Como algo cotidiano, natural, y algo que le guste. Uno le tiene que gustar algo, como todo en la vida, te tiene que gustar algo para que en realidad puedas aprovechar todo el potencial que te ofrezca. Entonces, el niño que tenga esa primera experiencia positiva, digamos, definitivamente está en una ventaja importante. A esa edad tiene más capacidad de poder desarrollar un bilingüismo real. También
también tiene ciertas ventajas en lo que es la pronunciación, como también lo muestran estudios internacionales. Cuando tienen un modelo apropiado, un profesor que tiene un excelente nivel de dominio, el niño puede tener un nivel de pronunciación excelente, que quizás pueda superar en algunos casos y bajo ciertas condiciones adolescentes que recién empiezan a estudiar o adultos, por supuesto, ¿no? Pero en realidad cualquiera puede aprender inglés. O sea, los niños, mientras más temprano empiecen, mejores. Es fundamental de que también la metodología sea apropiada. Claro, hacerlo divertido, a modo de juego, ¿no? Aparte los niños son como una esponjita. Definitivamente, pero que también esa esponja hable y escriba cuando pueda, ¿no? Apenas tenga la edad para hacerlo. Ese es otro tema. Tanto para niños, adolescentes como adultos, es fundamental que la metodología, que la experiencia de aprendizaje promueva en el alumno la oportunidad de poder expresarse verbalmente, hablar todo lo que pueda y escribir todo lo que pueda. Porque al final esa es la manera de poder comunicarse, la manera más efectiva de comunicarse con otra gente. Nosotros no nos comunicamos telepáticamente, tenemos que hablar, ¿no? Entonces, la metodología y el entorno de aprendizaje tiene que quitar el miedo de cometer errores, porque cometer errores es parte de cualquier proceso de aprendizaje, en primer lugar. Entonces, que se sienta a gusto el alumno, cualquiera fuera su edad, que se sienta bien bien recibido, que el profesor se preocupe por su avance, por su progreso, que digamos, que eso se vaya desarrollando con el tiempo y que en todo posible momento pueda tener esa oportunidad de emplear el idioma. Que también, en el caso nuestro, nuestra metodología también promueve mucho la actividad física. Porque en algunos casos uno se sienta en la carpeta y está ahí sentado 1 hora y media, 2 horas y no se mueve. En el caso nuestro sabemos, en base a estudios también que se han hecho, que para que el cerebro se mantenga activo y atento, tiene que haber dinamismo, tiene que haber actividad. Entonces nosotros promovemos que no solamente intercambie de parejas y en grupos y que se ponga en grupo y que trabajen diferentes tipos de actividades que promueven, digamos, resolución de problemas y pensamiento crítico y lo demás, pero también que el alumno se pare y se mueva. Claro. Que el alumno actúe, que el alumno haga mimas y que enseñe a sus compañeros de clase. No siempre es el profesor que tiene que enseñar. El alumno también puede enseñar a sus compañeros de clase, entre otras cosas. Entonces, con ese movimiento constante, con el escribir en la pizarra, con hacer actuaciones delante de los compañeros de clase, con hacer entrevistas, con juegos y lo demás, ¿no? Una especie de metodología muy dinámica. Evidentemente, ya el cerebro es más difícil que otra persona se quede ahí y se vaya quedando durmiendo. Claro. ¿No? Entonces siempre está atento, se divierte y al final de cada clase, que nosotros reconocemos es fundamental, el alumno dice, bueno, ¿esto me sirvió o no me sirvió? ¿Aprendí algo hoy día o no aprendí? ¿Quiero volver mañana o no? Y ese es el gran reto para instituciones como nosotros en Euridiomas, de que cada experiencia, cada vez que alguien venga, sienta que ha ganado algo, que ha avanzado algo, que valió la pena transportarse hasta nuestras instalaciones para poder seguir aprendiendo de acuerdo a sus metas y sus objetivos. Entonces, el querer venir y volver mañana y que diga, ay, qué pena, ya terminó la clase, esa es una meta importante, ¿no? A veces no lo pensamos, pero tenemos que reconocer que todos que aprenden el inglés, los padres de familia con los niñitos, el adolescente, los adultos que trabajan, que son profesionales, hacen una inversión importante, ¿no? Hay una inversión que se hace. Entonces, ¿cómo nosotros, como una institución responsable que quiere, digamos, retribuir esa confianza, cómo responde con resultados? Entonces, eso es importantísimo cuando uno vaya eligiendo diferentes opciones en el mercado, ¿no? ¿Qué tips son buenos para que los jóvenes puedan aprender el idioma del inglés? A ver, en primer lugar, ¿qué le lugar, recomendaría a aquellos que todavía tienen esa duda? Ay, no, es un idioma muy complejo, no puedo pronunciar bien las palabras. Claro, a ver, en primer lugar, lo importante es que determine qué es lo que le gusta aprender, qué es lo que le sirve. O sea, tiene que ser una especie de autoevaluación. ¿Qué es lo que más le gusta cuando está en clase y qué es lo que más le gusta cuando está fuera de clase en casa y está expuesto al inglés, por ejemplo, ¿no? Puede ser el italiano también o el francés, que también enseñamos nosotros, el portugués. Entonces, ¿y qué es lo que le sirve para aprender, ¿no? Ya hemos mencionado la música, hemos mencionado el internet. El simple hecho de buscar artículos, por ejemplo, en el internet, o buscar información o noticias, o inclusive chismes, ¿no? Algo que le guste, algo que le distraiga, que se enfoque en esos contenidos que tanto le guste, que pueda entender. Y que obviamente eso progresivamente, de manera muy natural, va complementando todo lo que está estudiando formalmente, ¿no? Tiene que tener metas y objetivos para qué es lo que quiere alcanzar, ¿no?
Y también definitivamente algo que es fundamental, que es un tema que pocos en realidad resaltan como parte de un proceso formal, es el aprendizaje de vocabulario. Sin vocabulario y sin lectura se complica muchísimo más el proceso de aprendizaje en un segundo idioma. Entonces, el alumno debe aprender, y para eso estamos nosotros, para enseñarles cómo ir aprendiendo una cierta cantidad de palabras, quizás semanalmente, cada semana, cuántas palabras nuevas quiero aprender. Los estudios internacionales que se han hecho, diversos estudios demuestran que aquellos alumnos que, por ejemplo, dominan las 2000 palabras más frecuentes en el idioma inglés, pueden entender más del 85% de los textos que se escriben, independientemente de cuál es su propósito, pueden ser sociales, académicos, etc. Como también pueden participar con éxito en un 95% de situaciones donde se realizan conversaciones con distintas personas. Entonces, es fundamental que aprenda el vocabulario. Y en el Internet hay diferentes sitios donde nosotros en nuestro programa le enseñamos al alumno, donde puede encontrar toditas las palabras, 2880 para ser específico, que son las primeras, el primer bloque, donde esas palabras le van a permitir a tener ese nivel de dominio. Como también leer las cosas que le guste, ¿no? Lectura es fundamental también. Lectura es fundamental porque es una fuente, digamos, del idioma, que alimenta los conocimientos y los dominios que después se puedan aplicar a través de la escritura y el habla, ¿no? Bien, Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y ya saben, chicos, mamis, papis, es fundamental aprender un segundo idioma. Y volvemos en nuestro siguiente bloque. Gracias por venir. Muchas gracias por la gentil invitación. Con la guía útil y las mascotas, así que no se despeguen de Ojo en Familia.